Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Como les dije, vamos a continuar con todito el contenido de síntesis del día de hoy. Michelle Jacim y Fidel Pichardo están aquí con nosotros. ¿Cómo les va? Estamos muy bien, Michelle, ¿verdad? Yo feliz. Imagínate, la gente si supiera los temas que nosotros tratamos en la pausa, se daría cuenta lo difícil que es todos los días preparar un programa de televisión como este. Bueno. Nosotros tenemos la ventaja que duramos una semana de investigación antes de llegar acá. Yo no tiene los temas todos los días, tú puedes hacer eso, pero... Usted se prepara. No, una cosa increíble. Sobre todo con el apoyo de Leo, ese traidor que no vino hoy. ¿Y qué pasó con don Leo? No sé, él se tomó una vacación un sábado, dos ¿Otra sábados. vez? Un miércoles o 2 miércoles al mes. Se caen los ratings cuando Leo no viene. Los ratings de los Creo miércoles. que él está haciendo una prueba de resistencia, a ver. Que se verifique si le hace falta o no los días que no viene. Que no le pase lo que me pasó a mí un está día. haciendo un test, yo creo. ¿Qué le pasó a usted? Que yo me preocupaba mucho cuando iba a salir de viaje, que si yo qué, que si las llamadas, toda la agenda, todo el mundo y todas las... Pues uno entiende que todo se va a detener. Y un día me dio un dolor en el estómago, sucede que había que hacer una cirugía del estómago. Duré como un mes fuera de circulación. ¿Y sabes lo que pasó en los negocios? Sucedió nada. todo siguió su curso. Todo siguió el sol salió por el mismo lado. Sucede que todo el mundo sabía lo que iba a hacer todos los días. No había nada que hacer. Es más, yo creo que funcionaron mejor las cosas. La gente tuvo mejor espacio de trabajar. Saludo a Antonio Río, ¿verdad? ¿Qué pasó con Antonio? Del tema que conversábamos en la pausa. ¡Ah! Hay que saludarlo. ¿Cómo está todo, Michelle? Muy bien. Señores, tenemos muchos temas interesantes en el día de hoy. Algunos trataremos de discutirlo con el doctor Pichardo. Sobre todo, que ayer les prometimos, cuando vimos la información del proceso del que hemos hablado tanto, de Odebrecht, y nosotros que hemos tratado siempre de ser objetivos con todo esto y sobre todo coherentes. Iniciamos el proceso de Odebrecht con el caso, con las delaciones premiadas, con las ruedas de prensa, con los presos, con los otros países, y hemos mantenido una posición totalmente clara en cuanto a esto. Decíamos, señores, en cada país hay leyes. Usted tiene que no puede ser juzgado en un país, en 2 sitios por lo mismo. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Términos que uno está acostumbrado a ver, sobre todo que uno no es abogado, pero ya tiene bastante claro lo que son estos principios fundamentales que tienen todos los países con respecto a la inocencia. El doctor Pichardo, por ejemplo, dice la Constitución o las leyes están hechas para los inocentes, para proteger a los inocentes. Y todo esto nosotros hemos sido coherentes. Pruebas, delaciones premiadas, y hablábamos de países donde hay presos, y nosotros decimos sí, todo preso tiene un nivel de pruebas. Hay uno que está preso en un país porque le encontraron una transferencia, el otro tiene un incremento de patrimonio, el otro aceptó que una confesión, y decíamos, señores, hagan lo que ustedes quieran. Ustedes van a ver lo difícil que es probar un soborno. No tenemos fotos, no tengan video, no tengan eso.
no hay, si no encontraron un dinero de la cuenta de Ángel Rondón hacia uno de los imputados, hay problema. Sobre todo que también hemos dicho, hemos sido coherentes con que Odebrecht se sentó a nivel internacional y creó una estrategia de defensa que funciona como una sombrilla. Brasil, Estados Unidos y el resto de los países. Y esa estrategia va acorde y es coherente de arriba hacia abajo. Saben lo que confesaron en cada lugar, saben las leyes de cada país, saben las pruebas en cada sitio, y ellos se sientan y arman su expediente. Inclusive saben las penalidades, saben cuándo negociar. Vamos a dar 92 y vamos a decir que lo dimos, pero no diga quién. Y por otro lado, Rondón tiene un contrato abajo del brazo firmado por Odebrecht y aparece en la delación premiada de Brasil con 3 puntos fundamentales: el representante, el contratista de República Dominicana y el contratista de otros países, porque también es contratista, él tiene una doble función. Y decíamos, señores, ojalá que no se haya aparecido ningún bruto. Hay muchas pruebas, se dejaron presionar, son los que son y están los que están. Claro, los 14 nombres que aparecieron en una lista de una delación premiada. Y hemos sido claros con esto, dijimos, la presión pública va a hacer que esa gente vaya a la cárcel y va a hacer que suelten a esa gente. Y si aquí se hace justicia, ustedes van a ver que ahí no va a pasar nada, pero no porque sean inocentes o culpables, porque nosotros queremos que sean inocentes o culpables por la impunidad o no, porque individualmente a la gente hay que probarle los hechos. Claro. Si un señor se pone unos guantes, unas botas de tela, un mono, un traje negro, se tapa la cara y sale y atraca un banco y no aparece quién es la persona, no hay huellas, no hay caras, no hay fotos, no hay video, usted puede hasta saber que esa persona fue, usted no puede pasar nada. Ah, pero que ese señor tiene en su casa un dinero que no puede justificar. Sí, pueden, métanlo preso por impuestos, métanlo preso por otro acto de corrupción, pero por los hechos que se imputan en el momento, usted no tiene la prueba de eso. Y decíamos que es muy complejo. Efectivamente, no hay casos, hay pruebas, hay 100 más, dijimos. Claro, los 100 más son todo el que usted va a encontrar, porque sí aparecieron mucha gente, muchos casos, dinero en banco. Y a usted coge a Fidel Pichardo y dice, bueno, ¿quién es su esposa? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Cuáles son las compañías que es socio? Y todo el que está ahí, usted coge una brocha y lo ensucia. Pero claro, eso viene de Odebrecht. Hay justificación suficiente. Y más o menos hemos llevado a esto hasta ahí, diciendo que no se trata de culpabilidad o de inocencia, se trata de que hay que demostrarlo para poder impartir justicia. Y no es lo que nosotros queremos, ni necesariamente creemos que todos son culpables o que son inocentes, pero nosotros no somos el juez. Claro. Y el juez es quien tiene que administrar justicia. En el día de ayer comenzamos a hablar de esta información, de que primero, ocurrió hace unos días, el Procurador General de la República parece que va a solicitar unos plazos adicionales para seguir documentando o ampliar la fase que ellos llaman la instrucción, para luego prorrogar el juicio de fondo, o sea, prorrogar su inicio. Y vimos un efecto rarísimo que nunca habíamos visto. Todos los imputados quieren que los juicios no comiencen. No, que no comience eso, dejen eso tranquilo. Y hacen incidentes y eso. Y estamos viendo un caso en el que decíamos, en el que vemos ayer, acusados de Odebrecht reclaman juicio de fondo. Y nosotros decimos, ahí está lo que hemos estado hablando. Si el procurador no tiene pruebas documentales, no lo que él quiere, ya Galán quiere dos pruebas para llevar 3 presos y salir de ahí tranquilo. Pero no es lo que él quiera, si quiere. Entonces,
nosotros tenemos dos temas con esto. Uno, ahí está que no hay pruebas. Ahí está que no hay pruebas. Porque cuando aquí se dijeron que habían pruebas y se llevaron a la gente presa, ni las traducciones estaban listas de lo que se llama las delaciones premiadas o las confesiones hechas por los imputados de Odebrecht en Brasil, con las cuales negociaron su salida y hoy están sueltos. Ni las traducciones se habían hecho. Y no eran traducciones de que en inglés, eran en portugués. Y ya ahí están, ahí pudieron identificar unos nombres en unos paquetes de documentos. Y ayer dijimos, entonces ahora le vamos a preguntar al doctor Pichardo y al doctor Sierra, pero en contumacia, le vamos a preguntar que nos explique un poco de cómo funciona el debido proceso a nivel de este caso tan raro. Yo personalmente, primera vez que lo veo, que un imputado solicita, vamos a juicio de fondo, y que un procurador o un ministerio público está pidiendo cuáles son las causales por las que puede pedir un plazo adicional para documentar e iniciar la posibilidad de un juicio de fondo. Claro. Mira, no hay mayor verdad que en materia de derecho fundamental, que el principio de que tú eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad, ¿verdad? Eso quiere decir que la presunción de inocencia es generalizada. Y el trabajo del Ministerio Público, en este caso la Procuraduría General de la República, es destruir, y ese es el concepto, destruir la presunción de inocencia. ¿Y cómo se destruye esa presunción de inocencia? Probando que tú no eres inocente, que tú eres culpable. Entonces existen, para responder específicamente a tu pregunta, 3 fases. Una primera fase que es la noticia del crimen, ¿verdad? Existe la noticia que llega por el rumor público o por un querellamiento directo de la existencia de un crimen o un delito. Eso llega a los oídos del Ministerio Público. El Ministerio Público de una vez se tiene que activar. Recabar en principio lo que se llama los indicios. O sea, sí hay indicios, no pruebas, indicios de que probablemente hay personas vinculadas a esa noticia de ese crimen. O sea, un indicio no es una prueba. No, un indicio es un indicio, una presunción, una posibilidad. Un indicio es una posibilidad, pero no es una prueba, no llega al nivel de prueba, ¿verdad? Entonces, en el caso Odebrecht específicamente... Eso es como cuando la gente pone déjame callar, después de que yo soy anti... No, es fácil, o sea, en este estudio... El señor tiene una camisita rosada, eso es un indicio de... Michelle se puso una corbatica rosada, a veces me dicen, es un indicio de... Déjeme decirle, en este salón, por ejemplo, en este estudio, se comete un robo, por ejemplo. A mí no me mire. Entonces, todas las personas que entraron al salón en el horario en que ese objeto que fue robado se encontraba encima de una mesa, hay un indicio de que tiene la posibilidad de haber cometido ese hecho. Porque entró en el día pero que robaron. Es solamente un indicio. Ahora, se necesita verificar, más allá del indicio, ¿verdad? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién vio a esa persona llevándoselo? Y si esa persona tiene o no ese objeto o se ha lucrado de la venta de ese objeto. O si esa persona lo reconoce, porque a eso se llama... ¿verdad? A confesión. Sí, pero ya la confesión necesita otros elementos. Entonces, un tema son los indicios, otro tema son las pruebas. No, porque dicen que la confesión también no puede ser, tiene que tú también probarla. Bien, porque hay padres, por ejemplo, que quieren confesar para que sus hijos no vayan a la cárcel un hecho que no cometieron. Claro. Hasta así hay que probarlo. Pero ya no es una prueba contundente. Es una prueba referencial. Necesita elementos adicionales para sustentarla, para fortalecerla. Entonces, con esos indicios... En el caso de Odebrecht, que fue la confesión de la propia Odebrecht en Estados Unidos en un proceso civil, de que había sobornado en muchos países a funcionarios para obtener obras. En el caso de República Dominicana, confesó que había repartido por lo menos 92 millones de dólares o había invertido 92 millones de dólares para conseguir sus objetivos. Esos objetivos era conseguir obras importantes en República Dominicana. Con ese indicio y sin mayores elementos, ¿verdad?
El procurador anunció el inicio de una investigación, igual que procuradores de toda América, de toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces comenzó una presión popular. Con esa presión popular y ese solo indicio, ¿verdad? Se pidieron algunas informaciones, surgieron nombres y con esos indicios y esos nombres se pidieron medidas de coerción consistentes en prisión, Michelle, ¿verdad? Ahora, ¿se puede pedir prisión preventiva con solo indicios? Sí. ¿Cuándo? Cuando el posible responsable del hecho delictuoso se puede o escapar o esa persona en libertad puede ocultar las pruebas, ¿verdad? O obstruir la justicia, como dicen los norteamericanos. Entonces, en ese momento se puede pedir una medida de coerción de prisión. Oye, déjame meterte preso durante esta fase del proceso para evitar que te me escapes, ¿verdad? Entonces, esa fase ya pasó en el proceso de Odebrecht el año pasado, que fue que el Procurador General de la República pidió prisión preventiva para todos los imputados como medida de coerción. Esa prisión preventiva fue aplaudida, hubieron sorpresas, porque inclusive había un ministro en funciones, el ministro de Industria y Comercio, que fue apresado, ¿verdad?, junto con presidentes de partidos, etcétera, etcétera. El caso que ustedes conocen específicamente. Todo el mundo preso y todo el mundo aplaudiendo, ¿verdad? Qué bien que van presos. Obviamente esa no era la opinión de los que iban presos, ni de sus familias. No, pero déjame decirte una pausa. Sí. Recuerda también que había unas ganas tan, para que es bueno a veces mirar hacia atrás, tan grande de mucha gente de que se metiera gente preso sin las pruebas necesarias, que hay que recordar que con los 14 presos, en vez de la comunidad y la gente estar feliz porque habían 14 presos y no, que la gente suponiendo, no, la gente decía, ¿dónde están los demás? Claro. Hay impunidad. No hay de este periodo, no hay del otro periodo, nada más hay 14. ¿Por qué metieron a los otros y no meten a los otros? Déjame explicarte qué pasó. Luego de la prisión preventiva, comienza una siguiente fase, que es esa fase preliminar de investigación, pero investigando con una parte presa, ya, solamente por los indicios. Durante esa fase, que debió durar 8 meses, otorgado por el juez de la instrucción, el juez de la instrucción le dijo, mire, está bien, voy a dictar medida de coerción contra esta persona. Algunos van presos, otros fianza, pero la mayoría presos, ¿verdad? Tienes 8 meses para completar tu investigación y presentar una acusación con pruebas frente a cada una de las personas que tú estás imputando del hecho delictivo, del soborno, ¿verdad? Luego, entre paréntesis, esa prisión fue revocada por la magistrada Miriam Germán, la Suprema Corte de Justicia, en alzada, y esos imputados, que siguen siendo imputados, están en libertad, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Han pasado ya los 8 meses que le otorgó el juez. Al vencimiento de estos 8 meses, durante o al vencimiento, el procurador debe presentar ya una acusación formal, ¿verdad? Y decir, mira, Andrés Bautista, usted lo acuso de soborno por recibir tanto dinero de esta forma, en tal lugar y a cambio de tal, no tiene prueba, de tal motivo. O sea, el soborno no puede ser que te regalo el dinero a cambio de nada. Porque no existe el móvil, ¿verdad? La contraprestación a cambio del dinero. Si te dan un dinero y tú no le entregas ningún servicio, beneficio, esto es una donación que te han hecho. Y eso se puede recibir. Otra cosa, en caso de funcionarios públicos, se debe probar que ese funcionario tenía la capacidad de dar la contraprestación del servicio, o conseguir la obra, o influenciar para conseguir la obra, o tener la posibilidad legal de entregar esa o obra, material de acceder, por ejemplo, a sobrevaluaciones, ¿verdad? O sea, hay que probar no solamente que le entregaron el dinero, cómo se lo entregaron, cuánto le entregaron, dónde se lo entregaron, sino qué dio ese funcionario a cambio de ese soborno y la posibilidad real de que ese funcionario pudiera dar esa contraprestación. Entonces resulta que han pasado estos 8 meses y el procurador ha confesado que él no está listo.
Pero todo eso que nosotros veíamos, y perdón que lo interrumpa, Sí, que eso que nosotros veíamos cuando, digamos, que explotó el asunto, Exacto. y se veían esas cajas llegando, y se veían, qué sé yo, eran 15 escritorios, y todos con una persona, y trabajando 24/7, que iban a trabajar durante la noche, durante la mañana, que iban a hacer turnos rotativos. ¿Qué pasó? Mira, ¿Se desinfló como eso la espuma? es una foto, porque tú no te puedes imaginar al ministro de Justicia, que es el Procurador General de la República, en medio de sus empleados impartiendo órdenes y organizando las cajas. Pero esa foto reflejaba que él estaba trabajando. Terminó el fotógrafo de hacer el clip a la cámara, inmediatamente él salió del escenario y las personas de verdad estaban trabajando. Ahora, ¿qué resulta? Todas esas cajas llegaron y todas esas pruebas fueron remitidas a Procuraduría, pero no necesariamente vinculaban a esos imputados cada uno con un hecho determinado. Pero se habló de como 100 personas, que iban a vincular a más personas. Esa es la siguiente contradicción. En principio el procurador dijo que solamente las personas... Estaban los que eran y eran los que estaban. Las personas que fueron imputadas inicialmente eran todas las personas que iban a ser imputadas definitivamente. Luego eso creció. Pero volviendo a la parte técnica, vencidos estos 8 meses, Marcela, Michelle, queridos televidentes, el procurador tiene que presentar una acusación ante un juez de la instrucción diciendo, frente a, ¿cómo se llama el principal imputado? El señor Rondón. El señor Rondón, individualmente, recibió una cantidad de dinero de Odebrecht. El funcionario de Odebrecht que se lo entregó se llama fulano de tal, o hizo una transferencia bancaria de una cuenta de Odebrecht a una cuenta de él, y de esa cuenta fue a otra cuenta, y de, esa otra cuenta llegó a un funcionario público que le otorgó una obra, y ese funcionario público lo transfirió de tal de tal cuenta a tal cuenta, o lo invirtió en tal inmueble, en tal villa, o lo tiene guardado en un armario dentro de caja de zapatos, ¿verdad? Entonces, tiene que darle seguimiento al dinero y probar documental y testimonialmente cómo llegó ese soborno a esa persona y qué entregó a cambio. En el caso de Rondón. En el caso del ministro Montaz, lo mismo. En el caso de Andrés Bautista, lo mismo. En el caso de Pacheco, exactamente lo mismo. Individualmente. Porque otra cosa, Michelle y Marcela, las responsabilidades penales son individuales. Nadie puede ser responsable por el hecho penal de otra persona. Es posible que sean corresponsables del mismo hecho, pero al momento de la acusación deben individualizarla. O sea, ¿qué actividad hizo cada persona para cometer el delito? Entonces, eso no es nada fácil. Yo no digo que el procurador no tenga pruebas. Yo solamente estoy analizando el hecho que ha vencido los 8 meses otorgados por el juez, él necesita un plazo adicional, según su propia declaración, para completar esas pruebas. Ahora, en sentido técnico, si no se le otorga el plazo adicional, ¿qué sucede? O él presenta acusación con las pruebas que posee, ¿verdad? O desiste de la acusación frente a algunos imputados. Entonces, mira, Michelle, este detalle, queridos televidentes. El procurador tiene una obligación legal, los fiscales tienen una obligación legal, que es el principio de objetividad. El procurador no puede ahora, para tratar de cubrir su actuación inicial, acusar solamente para complacer el morbo público, ¿verdad? Él no puede hacer eso, no debe hacer eso. Hay algunos ministerios públicos que eligen, bueno, ya que yo comencé este proceso, déjame seguir aunque no tenga pruebas, para que sea el juez que determine. A pesar de que la obligación del fiscal es decir, bueno, si yo no tengo pruebas frente a fulano de tal, no tiene por qué avergonzarme desistir de la acusación, ¿me entiendes, Michelle? Claro. Simple y llanamente, mira, frente a Montaz, para decir cualquier caso, yo no tengo ninguna prueba, por lo que frente a este no voy a presentar ninguna acusación. Frente a Radamés Segura, para decir cualquier ejemplo, porque no conozco los detalles del caso, desisto de presentar acusación. Usted puede irse para su casa, sin proceso.
no tiene por qué avergonzarle porque es cumpliendo con su deber procesal, ¿verdad? Ahora bien, Michelle, cuando presentan estas pruebas, en caso de que la presenten al juez de la instrucción, ahí no es que comience el juicio, Michelle y Marcela y queridos televidentes, no comienza el juicio ahí. Se hace el juicio a las pruebas. No, comienza el juicio a las pruebas. Entonces un juez de la instrucción determina, que es este mismo magistrado Francisco Ortega, distinguido, querido. Entonces ven acá, Fidel, si no había tantas pruebas, no había que meter a esa gente preso ¿Cuáles fueron los indicios? Si no había pruebas, ¿cuáles fueron los indicios que utilizaron para que la prisión provisional? Preventiva se aplicara y no le pusieran impedimento de salida? Bueno, la respuesta a esa pregunta te la dio la magistrada Miriam Germán con su decisión de revocar la prisión preventiva. ¿Cuándo lo soltaron? Cuando dijo que no había ningún indicio, que lo que habían eran especulaciones, porque especulaciones no son indicios, claro, ni pruebas indiciarias. Entonces, ¿qué debe suceder cuando el juez Ortega se le presenta una acusación y las pruebas a su análisis? Él va a hacer un juicio a las pruebas para determinar la calidad de la prueba, si esa prueba que dice tener el Ministerio Público sirve para algo o no. La calidad de la prueba. O sea, la efectividad de la prueba, o sea, si se puede probar algo con ella. Y tercero, la legalidad de la prueba. La legalidad es si fue obtenida legalmente. Si el procurador, cuando incautó ese documento, lo hizo con una orden de un juez. Si el procurador no fabricó para ese proceso ese documento. Si cuando se hizo el allanamiento para obtener el documento, se hizo también con una autorización de un juez. ¿Verdad? Es la cadena de custodia para determinar la puridad, la legalidad de la prueba. Entonces el juez podría, en ese momento, ese juez de la instrucción, decir, frente a fulano de tal, estas pruebas presentadas no son suficientes, no son eficaces, si no tienen calidad. Usted, para afuera, y se dicta lo que se llama un auto de no al lugar. Diablo, se hubieran negociado con esa gente. En el caso... Le hubieran cogido un dinero y hace rato que tuvieran... Exacto, en el caso... Usted lo dijo al principio aquí. Claro. Usted dijo, si los imputados se les da la oportunidad de negociar igual que a Odebrecht y se les pide lo que a ellos les corresponde que hubiera sido del soborno, más lo que hubiera sido algo de que yo no estaba de acuerdo, de sobrevaluación y esas cosas. Sí. Conmigo, no estaba de acuerdo con la parte de sobrevaluación. Toda esa gente van para afuera y hubiéramos conseguido por lo menos 50 millones de dólares más. Claro. Porque ese grupo puede buscar 50 millones de dólares, ¿verdad? Posiblemente mucho más que eso. No, pero negociado yo creo que, ¿cuánto es 2 cada uno? 14 por 2. 28. 28. 2 y 3 a Rondón. No. Tienen para dar más que eso. No, pero está bien, para una negociación. Mira, eso está bien. Para terminar el análisis técnico, el juez de la instrucción va a hacer un juicio a las pruebas y determinar si ha lugar a un proceso o si no ha lugar a un proceso. Puede dictar inclusive puede tomar una decisión parcial, o sea, frente a algunos de los imputados dictar no ha lugar y frente a otros dictar auto de ha lugar. ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Creo que ante las dificultades probatorias del Procurador General de la República en el caso de Odebrecht, él se verá obligado, yo creo que en sentido legal, estrictamente legal, él tiene la obligación de presentar pruebas frente a algunos y frente a la mayoría no. En el sentido de la opinión pública, en la parte política del proceso, yo creo que él va a pretender presentar acusación contra todos y le va a dejar el problema al juez. Si yo fuera el procurador, que no lo soy, saco a alguien del proceso. Simple y llanamente, yo fortalezco las pruebas frente a los que sí tengo esos elementos y desisto de la acusación frente a los demás. ¿Y si no hay de ninguno? Bueno, si no hay de ninguno, no hay de ninguno, ¿verdad? Sí, hay rumores y el... Bueno, es que el rumor público no funciona ya en esta etapa. En esta etapa lo que funciona son las pruebas. Entonces, hay algunos elementos en la sociedad... Pero señores, es que la gente no ha visto, es que nos pasamos el día hablando. Alguien se ha sentado a tratar de leer, aunque sean las conclusiones de las delaciones premiadas,
oigan bien esto, un pedacito nada más, un parrafito de lo que dicen las delaciones premiadas. Las personas que funcionaban como funcionarios en República Dominicana eran en el proceso tal, eran fulano, fulano y fulano y fulano. Las personas que estaban en el Congreso, cuando se hicieron las obras, eran fulano, fulano, fulano. Y nuestro representante, y aparte de eso, contratista, era fulano. Entonces, y reconocemos que dimos sobornos en República Dominicana. Por 92 Oye millones. bien, no, la cifra la dan después, aquí, en la negociación. Reconocemos que damos 92. Entonces se mencionan los nombres y dicen, fulano estaba en la Cámara de Diputados, fulano en el Congreso, fulano en Obras Públicas, fulano en la Presidencia y fulano en nuestro representante. Esa es la delación premiada, o sea, di el dinero y hacen la historia de quién estaba en cada posición. Pero no dicen, fulano me lo dio por la derecha, nos juntamos en un restaurante, me pasó el maletín, nos dimos la cosa, ¿verdad? Me hizo una transferencia. No, eso es la historia. Pero por otro lado, porque nadie se ha sentado a leer. Entonces, por otro lado dicen, mira, y vamos a hablar del rol de cada quien. O si el señor Ángel Rondón, representante, así mismo, en República Dominicana, tenía tales condiciones. Uno, desde tal año tal, era nuestro representante para gestionar las obras en los países. Dos, era contratista de algunas obras de equipo, y en otros países, tres, tal cosa. Mira. Entonces, oye bien, por un lado la delación dice, y por otro lado menciona unos nombres y dice, ¿quiénes estaban? En el programa Síntesis, el día 31 de enero del 2018, se perdió un celular. Cuando se perdió el celular, estaban en el programa el doctor Fidel Pichardo, Marcela Rositer, el doctor Iván Ernesto Gatón en espera en el programa, y estábamos nosotros, Michelle Jacín, estábamos en el Sandy estudio. Y Edward. Bien, pero estábamos, Sandy, Edward, bien, entró todo el mundo. Y eso fue el hecho que se contó. Y me voy más allá. Y yo a Marcela... Y yo ese día, Marcela, no, y yo ese día di un dinero para que alguien se cogiera el celular. Eso es la historia que ha pasado. Se mencionó quiénes estaban en el sitio, se dijo y en qué condición estaba ahí Edward, en su condición de camarógrafo. Y en qué condición estaba Marcela, en su condición de producción. Y yo di el dinero y esos son los que son y son los que están. Miren qué sencillito llevamos esto. Y los celulares no se desintegran. Y di el dinero, espérese, y aquí está el contrato de Marcela, aquí está el contrato de Edward, aquí está el contrato del doctor Pichardo, que no se hizo contrato, con el abogado no se hace contrato. ¿Verdad? Alquileres. Entonces, esa es la condición. Señores, esa es la delación premiada, y en base a eso que llega en un idioma rarísimo, ¿verdad? Es lo que se hace una acusación. Entonces, ¿qué pasa? No aparece cuando el doctor Pichardo sí o no llevó el celular a una compraventa, a una foto, no aparece un recibo de que él lo vendió, ni aparece cuando él le pasó eso, un video de cuando él entró ese celular. O un testigo que dice que yo me llevé el celular. Documentar. Eso sencillamente aplíquenlo y pónganle 6.000 millones. Sí, mira, nosotros no queremos decir con estos comentarios, de ninguna manera, que creemos en la inocencia o culpabilidad de nadie. Sí creemos constitucionalmente que todas esas personas son inocentes, constitucionalmente. Y es deber del Ministerio Público, el Estado, con todo su poder, de destruir esa presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos hacer un juicio de valor. Ahora bien, voy a poner un ejemplo de lo que está pasando, Michelle. Dentro de las noticias que Marcela leyó en el día de hoy, quiero resaltar la siguiente.
Dice Participación Ciudadana, que es una ONG, un movimiento cívico, financiada por instituciones internacionales, específicamente y principalmente la USAID, que dice Participación Ciudadana revela que reales involucrados, casos de Brecht, no han sido señalados. Bueno, si Participación Ciudadana, esta institución, esas personas que componen esa institución, revelan que los reales involucrados en el caso de Brecht no han sido señalados, es porque ellos saben cuáles son los reales. Porque sabemos cuáles son los... No, eso es lo que ellos quieren que sea. Bien. A ellos lo que les molesta Entonces, es que Leonel Fernández, que Danilo Medina, me imagino que Hipólito Pero, Michelle, Mejía, que los presidentes que estaban ahí, porque ellos lo que quieren es sangre. Sí, ellos pero, no les sí, interesa a los culpables reales, les interesa que estén lo que ellos quieren. ¿Sabe qué pasa? Mira, Participación Ciudadana no es una institución con cierta credibilidad y tiene ya muchos años en funcionamiento. Y está compuesta por gente realmente de cierta relevancia. Si Participación Ciudadana quiere hacer una contribución a la justicia dominicana, lo que tiene que hacer es decir quiénes son los reales involucrados. Hay una canción que porque dice, ellos lo saben. Pluma. Entonces, no solamente decir cuáles son los reales involucrados, sino Participación Ciudadana con esa responsabilidad que debe tener, en la misma que tuvo para firmar esto, debe decir, fulano, fulano y fulano son los reales involucrados en el caso de Brecht. Y además tengo estas pruebas que aportar. Porque de no ser así, en este país donde cualquiera dice cualquier cosa, sería una irresponsabilidad de esta institución emitir una declaración sin tener el sustento para aportar quiénes son los reales involucrados, ¿verdad? Entonces, ya he explicado el proceso. Quiero terminar diciendo lo que ya tú habías expresado en principio, para que la población lo entienda y lo asuma, lo asimile. El debido proceso y las garantías constitucionales no se diseñaron para que los culpables se escapen. Las garantías no se diseñaron para que un delincuente se evada de la justicia. Esas garantías constitucionales se diseñaron para que los inocentes y los presuntos inocentes, que somos todos, no sean sometidos a un proceso afrentoso e injusto. Para eso se hicieron las garantías. Y todos reclamamos justicia y que todo el mundo vaya preso hasta que nosotros mismos o un familiar o un cercano no es sometido a un proceso injusto. En ese momento le damos valor a esas garantías. Métaselo en la cabeza a la población. Esas garantías se hicieron para usted, no para estas personas, que posiblemente se han enriquecido algunos, muchos de ellos, o muchos funcionarios en este país a través de la corrupción. Y no tienen cómo justificar con los salarios que han recibido en la función pública las riquezas que exhiben. La goma. Sin embargo, ese enriquecimiento ilícito, esa corrupción y ese soborno debe ser probado para que la justicia quiera calidad moral, juzgando a estos que se han enriquecido ilícitamente si lo hicieron, igual que juzgan a los pobres que no tienen quien los defienda. Sí, que a lo mejor lo que tienen es que no tienen quien lo defienda. Exacto. Y le dan un Pero premio. es un problema de ellos. Y le dan un premio al funcionario que está más pobre que cuando entró al servicio No, porque público. nadie está más pobre. Nadie que tenga trabajo Popularmente le dan un certificado de tonto. Bien, además aquí se dice, cualquier persona dice cualquier cosa. Juan Uvieres asegura que existe una banda de sicariato pagada por el gobierno. ¿Cómo? Oye, ¿con qué venimos ¿Qué ahora? te parece? ¿Y haciendo qué? No, está ¿Matando presa. choferes? Exacto. Señores, la economía creció 4.6, el promedio fue el informe realizado ayer por el Banco Central. Lo vamos a analizar, mañana le vamos a hacer una explicación y vamos a ver dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? Que no lo veo, pero está. Diálogo sobre crisis en Venezuela continúa hoy. Anoche escuché un sector de los que están trabajando en el proceso de negociación con Venezuela y vi una luz en el túnel. Dicen que ya casi Solo hay están de dos acuerdo. puntos que no están consensuados. Anoche había un tranque. Se fueron a llamar cada quien a su lado.
Vamos a ver si se anuncia en el día de hoy y qué se anuncia, qué se consiguió y si logramos en República Dominicana, resolver el tema, por lo menos provisional, que se vea una luz al final del túnel, sobre todo para nuestros amigos venezolanos que la están pasando tan mal. Sí. Están pasando hambre y no tienen medicamentos y no tienen nada, que por lo menos les quede un poquito de esperanza a ver si en los próximos días o meses pueden iniciar un proceso de rehabilitación de su futuro. Así es. Porque rehabilitar Venezuela no se termina ni siquiera con que cambie el gobierno actual. Es un proceso de comenzar a reconstruir la industria, el sistema agropecuario, la educación, toda la inversión extranjera, la industria, todos los sectores están cero en Venezuela, ¿verdad? Están ahí. Una encuesta electrónica de prestigio da a David Collado, a Danilo Medina y a Leonel Fernández como los principales candidatos para el 2020. Y es importante aclarar que cuando se busca que no se analizan personas que no hayan sido presidentes, entonces tenemos David Collado, Gonzalo Castillo y Andrés Navarro. Comienzo a decir que después no digan, que hagan sus encuestas con firmas reales para que después no digan que no aparece. No veo a ningún candidato de muchos partidos ahí. No veo un candidato del Partido Reformista, no veo a Hipólito Mejía, no veo a Luis Abinader, David Collado. Y ojo, hay encuestas que no se han equivocado. Dice, atentamente David Collado, dice ahí. No, es que David Collado no está haciendo encuestas. No sé, digo yo, si fue que esa encuesta la mandó a hacer él. Que David Collado es el alcalde de la capital. A Marcela le gusta mucho que yo diga. Y las elecciones son nacionales. A Marcela le gusta mucho que yo diga, David Collado tiene una de las mejores aceptaciones que hay para ser presidente. La gente no quiere gente que no haya venido con cosas. Le gusta que yo diga, que mete el dedito ahí, que la cotorrita no está ahí. ¿Verdad? Ahí se pusieron a embromar, ahora que no embromen. Tenemos oro en San Juan, vamos a explotar el oro. 276 millones de dólares por año. No hay impacto ambiental, no lo quisieron ni esperar. Hablaron mal del oro y ahora el oro no habla. No quieren oro. Ahí dijo Isaconda, no hay problema. Si no quieren oro, no hay oro en cosas. Tranquilito, pensaban que iban a una disputa y un pleito. Ay, no vamos a entrar en lo de Miranda. Oigan bien, si el oro era para ustedes y no quieren oro, no hay oro. Ahora tú verás un grupito de gente que diga, ¿y dónde está el oro? Que ahora no hay empleo. 4 o 5 mil empleos, una inversión directa de 1,000 y pico de millones de dólares. ¿Oíste? Si explica mejor esa situación a los socialistas, otra cosa fuera, Michelle, porque la realidad es que normalmente las mineras dejan el hueco solamente. Bueno, pero es que la realidad es que hay una ley de reglamento territorial y la realidad es que los países necesitan lugares donde haya agricultura, donde haya ganadería, donde haya minas, donde haya plantas, donde haya playas, donde haya montañas. Bueno, pero que lo socialicen. El oro hay que buscar donde esté el oro. No, pero que socialicen. Tú verás, ahí están haciendo un estudio ahora, en abril y mayo. Se inició la explotación y exploración oficial de petróleo y de gas en República Dominicana. Ya sabemos que hay. En mayo, junio, julio, sabemos si es de calidad y si es suficiente. Ustedes verán, cuando digan, aquí hay petróleo, yo quiero ver a la gente de Miranda diciéndole que me vengan a decir a mí que no pueden perforar en Asua. También depende de quién lo vaya a explotar, tú sabes, porque yo recuerdo que Bahía de las Águilas era un santuario cuando lo tenían otras personas. Ahora que lo tienen alguien diferente, ya es un lugar más turístico, ¿verdad?
¿Qué te parece? Bueno, vamos a hacer una pausa, si les parece. Vamos a ver si podemos mostrarlo. Está en la primera, bueno, justamente se fue de la imagen. Esas eran unas imágenes de la NASA que teníamos, gracias a la gente de TN, que teníamos aquí para mostrarles la primera fase del eclipse total que se va a dar. Se va a ver mejor que nada en Japón en este momento. Cuando tengamos nuevamente las imágenes, se las voy a mostrar. Es interesantísimo. La luna es una azul. super luna, la luna azul. El día de hoy está comenzando en este momento la primera fase de este eclipse total. Y bueno, se lo vamos a mostrar. Lamentablemente, justo cuando pasamos a mostrarlo, ya estaban en otro momento de la transmisión. Pero prometo mostrarlo nuevamente cuando la NASA esté mostrando, valga la redundancia, esa super luna azul que es increíble. En este momento ya está comenzando el eclipse. Una luna liceísta. Ah, bueno, sí, podría ser. Ya está comenzando el eclipse y esa es la luna que se ve desde el Japón. Hacemos una pausa, venimos ahora.